Hola, ¿qué tal? Buenos días. En los dos tutoriales anteriores vimos cómo conexionar en primera instancia un variador Alan Bradley 525 a un PLC Siemens 1200 en el plan y después vimos cómo configurar un objeto tecnológico de tipo Motion para el control por tren de impulsos de este variador. Nos queda por ver la Command Table. La Command Table, tabla de comandos, se configura eh, en TIA Portal. Lo vamos a hacer para que lo entendamos con este ejemplo. Y bueno, podéis ver la documentación de la Command Table en el archivo de TIA Portal que dejo adjunto en el vídeo, en el PDF. Bien, una Command Table, para que os hagáis ideas y en primera instancia, es como programar una secuencia de movimientos, como bien pudiera ser el programa de una lavadora, para que lo entendamos así de forma didáctica, de forma pedagógica. Eh, ¿Cómo se hace? Fijaros bien. Aquí tengo definido el programa anterior y le he eliminado el comando, el control de velocidad que había habilitado. Lo que voy a hacer va a ser generar un objeto tecnológico de tipo tabla de órdenes. Estos se generan aquí. Lo acabo de hacer para ver cómo se comportaba y lo hago de nuevo para que veáis que es muy rápido y muy fácil de hacer. Agrego un objeto. Command Table. Acepto. Y ahora defino la tabla de órdenes. Lista de parámetros para el eje 1. Y vemos aquí, pues, qué es lo que queremos que haga este eje. Por ejemplo, que se mueva a una posición relativa. A una posición, definimos la posición, por ejemplo, a 20, que son 20 unidades, a una velocidad, por ejemplo, a 10. Y cuando termine, normalmente hay dos opciones, o finalizar la orden o suavizar la transición a la siguiente etapa. Esto como se me ha escapado la palabra etapa, realmente esto es como si fuera un graph lineal. De hecho, lo podíamos programar esto en una función emulando un graph, ¿no? Eh, Después decimos otra posición relativa, por ejemplo, a -20. ¿A qué velocidad? Por ejemplo, a 15 vueltas por segundo. Y aquí nos va sacando el trace, ¿no? La traza. Por cierto, los traces en otro tutorial os explicaré cómo se gestionan. Es una cuestión bastante interesante y que nos va a permitir, pues sobre todo cuando hay problemas en algún sistema mecánico, pues grabar los datos. En esencia es lo que nos permite. Lo podemos grabar aquí o depende, si estamos utilizando el Alan Barley, por ejemplo, lo podemos grabar también en la parte de CCW. Bien, pero continuamos con la tabla, definiendo esta tabla. Después de esta opción, por ejemplo, iríamos a una velocidad, por ejemplo. Definimos una velocidad, por ejemplo, qué sé yo, a 12 y una duración, 20 segundos. 20 es muchos segundos a 5 segundos. O 10 segundos para que me permita explicar el vídeo. Después cambiamos a otra velocidad. Posición, velocidad set point. Por ejemplo, que vaya en vez de a 12, que vaya a 25 y que dure también, o 25 no, -25, por ejemplo, para que veamos que invierte el sentido. Y durante 10 segundos. Después, por ejemplo, queremos que se pare. Hold. Después queremos que vaya a una posición relativa a una posición, por ejemplo, a 10, a esta velocidad. Y ya no queremos nada más. No he utilizado la posición absoluta porque hay que utilizar el referenciado y eso pues ya lo explicaré con más detenimiento en otras ocasiones, en otra ocasión. Bien, una vez que tenemos esto, pues únicamente transferimos este programa. Antes de transferir el programa, vamos al main y debemos ejecutar esta orden, mc command table. Y aquí nos va a pedir tanto el eje como eje 1 como la tabla de comandos. La tabla de comandos, fijaros, se llama tabla de órdenes. Tabla de órdenes son los nombres que les da por defecto el programa, ¿vale?
Ya con esto lo transferimos y vemos cómo se comporta ese motor. Vale, voy a grabarlo para que veáis el motor en paralelo. Bien, ya solo queda probar cómo funciona la command table, cómo se comporta el motor de forma dinámica, y para ello pues forzamos, para empezar, habilitamos el eje mediante control F2. Para facilitar las pruebas conviene pues, realizar alguna pantalla, en este caso he hecho esta. Habilitar eje, ejecuta la command table, aquí veremos la velocidad, también la veremos graficada, también la veremos aquí, y aquí veremos si es forward y aquí veremos si es reverse el motor. Bien, dicho esto, pues grabo el motor para que veáis cómo funciona. Bien, estamos grabando directamente el motor y ahora pues habilitamos desde aquí, desde el TIA Portal, lo podemos hacer o bien desde la pantalla. Vamos directamente aquí al main y habilitamos el eje, ya lo tengo habilitado, y ahora habilito la command table. Control F2, veis que el motor gira una vuelta, espera 5 segundos, retorna un par de vueltas y gira a izquierda durante 10 segundos a una determinada velocidad. De forma progresiva va frenando y gira 10 segundos en sentido contrario. Este segmento, como podéis observar, le he dado el nombre de lavadora porque es lo que realmente hace una lavadora, es decir, es un programa de lavadora, es en cuanto al funcionamiento del motor, versa sobre estos temas. Bien, si lo queremos ver cómo funciona en el HMI, pues vamos al HMI y aquí seleccionamos está deshabilitado. Ahora veis aquí que el motor está parado, habilito la command table, gira como os he dicho aproximadamente una vuelta, espera 5 segundos, retorna para el otro lado, acelera en sentido contrario 10 segundos y lo estoy viendo aquí perfectamente en la gráfica cuál es el comportamiento dinámico del sistema. También se observa pues, lo que os he comentado en el HMI. Voy a dejar el programa para que podáis pues practicar con él.